y ahora en las redes sociales pues nos ven desde todas partes del mundo, así que en primer lugar eso, mi agradecimiento y felicitaciones por esa labor, hermano. Sobre Yes. todo en los medios de comunicación de las provincias encontramos pues esa libertad de expresión amplia, a diferencia que en medios capitalinos, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Y la intervención es muy limitada. Pero sin embargo, aquí tenemos espacio hasta las 8 de la mañana, vamos a conversar. A ver, la población de la provincia de Lampa y la región de Puno, que nos está viendo, nos está escuchando a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación, quiere conocer, a ver, ¿quién es César Quispe Calcín? Bueno, en principio tengo la bendición de mis padres, o de Dios y también de la Pachamama. Por mis padres, yo soy de Carabaya por el lado de mi padre, ¿ya? O sea, la mitad de mi ADN que de Carabaya, distrito Ituata, la comunidad de Upina. Y la Ya, otra mitad de mi ADN es de Mañazo, aquí cerca nomás, cerca. ¿no? Entonces, eso ha hecho de que yo viva en todos lados desde mi infancia. Entonces, mi primera lengua, por ejemplo, en la comunidad de Upina, en Carabaya, ha sido pues el quechua, ¿no? Y luego ya, después que empecé a estudiar la primaria allá, me trasladan a Mañazo, ahí termino mi primaria. Luego mi papá siempre fue muy visionario, me dice, tienes que estudiar más allá y avanzar y avanzar. Me llevó a Puno, terminé en la Gran Unidad Escolar San Carlos, el colegio, y mi universidad en la UNA Puno, la Facultad de Derecho. Luego pues hice hay un poco de estudios de maestría, luego me gané una beca, me fui a Europa también a hacer unos estudios en materia siempre de los derechos de los pueblos indígenas, pero saliendo de la universidad, esa es una cuestión muy importante, eh, que me dediqué a trabajar con las comunidades. Me fui a la Vicaría de Solidaridad de Ayaviri, me convocaron por la pasión que siempre tenía por nuestros pueblos. Y ahí empecé a trabajar con las comunidades, con las rondas campesinas, con las mujeres. En aquella ocasión me recuerdo, había una mamita que tenía 7 hijos y lo habían abandonado. Entonces, son hechos que han marcado mi vida hasta ahora y los últimos hechos, por ejemplo, que he defendido el tema de las masacres en Juliaca, solamente es un pedazo de mi vida, de estos 3 últimos años. Pero desde que salí de la universidad, ya son más de 20 años, siempre he estado dedicado a la labor social, a ayudar a nuestros pueblos, a hacer respetar a mis pueblos, por una razón fundamental, hermano Elías. Cuando estaba en mi comunidad en Upina, ¿no? Alguien cantó, bailó los oficios. ¿No? Ahí hay Ya. una con panadero, ¿quieres Ujú. casarte? Compadre? Y no sé por qué se le ocurrió a alguien decir, con abogado quieres casarte, con abogado, no puede ser, ¿no? Y yo le pregunté, tendría una cosa de 6 años a 7 años ya casi, y le Ya. pregunté a mi padre, ¿qué significa abogado? ¿No? Ujú. Y me explicó, creo también, que lo hice calzar con algo que pasábamos en la comunidad. Había una familia de mistis y esta familia lo agarraba a cualquiera y lo pegaba, lo masacraba, no pasaba nada, ¿no? O los hijos a otros niños. Y yo no me dejaba, ¿no? Entonces, eso que me comentó mi papá, qué cosa es ser abogado, ahí entendí qué cosa era para a defenderme a mí mismo, defender a la familia o defender a la comunidad, ¿no? Entonces, por esa razón soy abogado y hasta ahora cumplo esa misión dentro de nuestra región, dentro de nuestro país, y me ha llevado también eso a hacer las cosas o las decisiones que he tomado ahora último. A ver, ¿qué le ha motivado a ser candidato a Cámara de Diputados y por qué por Cooperación Popular? Y me invitaron en Cooperación Popular y me dijeron, está un paisano tuyo como candidato a la presidencia, Johnny Lescano. Ah, ya, entonces eso es un primer gancho, porque me invitaron de varios partidos. Entonces no hay pues esa conexión o por lo menos alguna coincidencia, ¿no? Entonces es una primera coincidencia con Johnny, un paisano. Entonces así aceptamos, pero ¿por qué? Yo creo que es una explicación que podríamos durar muchísimo tiempo, pero quisiera resumirlo. Desde que tengo uso de razón, me he preocupado siempre por estudiar nuestra historia, ¿no? Y encuentro en nuestra historia que somos un pueblo siempre, primero, resistente, ¿no? Hemos resistido más de 500 años, pero también por detrás lo que no nos enseñan son muchas cosas que desconocemos, ¿no? Desde la época colonial, desde la invasión. Por ejemplo, que nosotros éramos millones de quechuas, de aymaras, de pueblos milenarios en Altahuantinsuyo y prácticamente quisieron aniquilarnos, ¿no? Desaparecernos como casi, o prácticamente casi lo han hecho en Norteamérica, ¿no? A los hermanos Pieles Rojas, a los apaches, ¿no? En cambio aquí los aymaras, los
quechuas hemos resistido. Entonces, pero aún así, en esa resistencia han matado a millones de los nuestros. Luego uno ve la historia de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, ¿no? Como inmolándose por nosotros, o Pedro Vilcapasa, o Tupac Katari, ¿no? Bartolina Sisa también. Y luego nos vamos aproximando en la época republicana, veo yo en la primera constitución que tenemos en el Perú después de 1821, y veo, pero con rabia, ¿no? Porque leo y dice, para que seas ciudadano, tienes que tener propiedades, dice el requisito de esa primera constitución. Tienes que tener propiedades y tienes que saber leer y escribir. Entonces yo me pregunto, ¿cómo rayos a nuestros abuelos le van a exigir para que sea ciudadano saber leer y escribir y tener propiedades si nos habían quitado todo? O sea, nos habían arrebatado todo, nos habían negado saber leer, escribir o ir a una escuela. Por eso Rita Poma, por ejemplo, como en Huancho Lima, en 1923, ¿no es cierto? Por eso se habla de la masacre también de Huancho Lima. Y esas cosas han marcado mi vida, ¿no? Luego veo lo de Huancho Lima también. Más de 1000 hermanos en Huancho Lima fueron asesinados por querer ser incluidos, ¿no? Y formaron Huancho Lima, hicieron su plano tipo Lima y los mataron. Entonces hubo ahí impunidad total, ¿no? En 1965, mira, más cerca nada más, en Juliaca, mataron también a nuestros hermanos por reclamar agua, o sea, agua, y servicios básicos, y impune. Entonces ahí me doy cuenta yo de que nuestros abuelos no tenían acceso a la educación. Mis propios padres limitadamente se escaparon de su comunidad, mi mamá en Mañazo, mi papá se escapó de la comunidad, esa es la historia que me cuenta hasta que yo lo perdí a los 17 años, ¿no? Entonces, pero estudiaron ahí en la nocturna en Puno, ¿no? En el glorioso San Carlos. Entonces, luego mi papá se esforzó tanto por ponerme en la cabeza y decir, tienes que ser mejor que yo, y yo me lo creí, y hasta el día de hoy veo en toda la historia del Perú cómo nos han limitado muchas cosas. La educación, la economía, incluso nos dicen de izquierda. Y cuando hablamos de nuestro pueblo nos catalogan hasta de rojo. Ah, no, son pobretones. O sea, nos han negado hasta la riqueza nuestra. O sea, nosotros somos ricos en el Perú, pero nos han negado hasta el día de hoy nuestra riqueza. A un profesor, por ejemplo. En Europa, yo estuve ahí en la universidad en Madrid, y ¿sabes cuánto le pagaban a un profesor? Una cosa es 5.000, 6.000 euros, lo que en soles sería 24.000 soles. En cambio aquí, ¿a cuánto lo pagan, no? O sea, nos niegan a nosotros nuestra riqueza, nos niegan nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el gas, ¿no? Ahora sí, o sea, el gas, por ejemplo, de Camisea. ¿Quién había sido uno de los accionistas o dueños de esa empresa que se lleva el gas de Camisea? Hasta hoy día, ¿sabes quién había sido? El rey de España. O sea, así nos tienen hasta ahora. Entonces, viendo toda esa historia, todos esos vejámenes, dije, me están invitando, tengo que aprovechar esta oportunidad, tengo que hacer lo que alguna vez de repente hizo el hermano Evo Morales. Recuerdo su historia, dice que cuando entraron a la Cámara de Diputados eran 5 diputados nomás que se juntaron. Pero aún así no les hacían caso porque era mayoría de la derecha. Entonces, desde la Cámara de Diputados, el hermano Evo empezó a organizar, articular, y es lo que yo quiero hacer, conociendo la historia. Las experiencias vividas en nuestro ámbito, en nuestra sociedad puneña y a nivel nacional, en todo caso, te han llevado a que usted pueda ser candidato a Cámara de Diputados por la región de Puno. Más allá de esas realidades, lamentablemente, las situaciones son distintas, ¿no? Cada país tiene sus particularidades, cada región igualmente, pero hay un problema latente. El país necesita un cambio, un país diferente. ¿Qué plantea usted como candidato a Cámara de Diputados frente a esta realidad? Empezando de la región de Puno y también para solucionar las problemáticas a nivel nacional. Quisiera plantear, para que se pueda entender con mucha claridad, en 2 columnas grandes, ¿no? Una primera columna de carácter estructural país y una segunda columna de las necesidades y problemas urgentes que tenemos que empezar a solucionar, ¿no? La primera columna, en el tema estructural de país, la razón por la que estamos ahora es justamente el tema de que en cualquier país democrático del mundo hay una columna vertebral por la cual nosotros nos sostenemos. O sea, los seres humanos, por ejemplo, si no tuviéramos
el esqueleto y la columna vertebral, ¿no? En quechua decimos la talla es un ancha, ¿no? O sea, estaremos ahí en el piso, ¿no? Pero lo que nos sostiene es la columna vertebral. Entonces, un país democrático tiene que sostener una estructura jurídica que se llama constitución. Ese es un contrato social. Entonces, en el Perú hemos tenido 12 constituciones y los de la derecha dicen, ¿para qué más constituciones si ya tenemos más? Y son unos, perdóname que los diga, son unos malditos todavía que dicen, no, asamblea constituyente. Pero ellos en este último congreso han cambiado prácticamente la mitad de la constitución, ¿no? Entonces, son unos mentirosos farsantes. Entonces, en temas estructurales en esta primera columna, debemos de apuntar a una nueva constitución. En todo caso, pero no va a ser fácil. ¿Cómo distingue usted? O sea, usted está hablando, la base fundamental sería la estructura, o sea, la columna vertebral, en otras palabras, ¿no? La Constitución, la Carta Magna, por la que se rige diferentes, en este caso, situaciones de gobierno. Pero el sistema lamentablemente no permite ello, ¿no? Pareciera de que tenemos la Constitución en vano. Así es. ¿No? Ahora la Constitución se ha convertido en un instrumento político, no jurídico. ¿No? Entonces, ¿cómo cambiar esa realidad? Y decía por eso, apuntamos a una nueva Constitución, pero no va a ser sencillo. ¿Ya? O sea, tenemos que caminar un trecho donde tenemos que ser capaces de organizarnos. En todo caso, usted está proponiendo de que se debe cambiar la actual Constitución, que ya no es del 93, sino que del 2025, que se han modificado los artículos. Así ¿no? es, eso tenemos que cambiarla, y es más, yo lo digo en términos contundentes, tenemos que escribir nuestra primera constitución patriota a los peruanos, porque ya, si revisamos la constitución... Pero ¿cómo debería ser ello, no? Porque generalmente se convoca una asamblea constituyente, así como lo hizo Fujimori. Así es. ¿No? De ahí nace la Constitución del año 93. Ahora, del año 2025, con la reforma, o sea, con la modificación de ciertos artículos en más del 50%. Tenemos una Constitución del año 2025 resurcido, pero la población pide de que la Constitución sea, pues, del pueblo. Exacto. Esa Constitución patriota que tenemos que escribirla, hay varios caminos, ¿no? Uno, por ejemplo, tenemos que pelear desde el Congreso para la reforma total, que es un camino que contempla la misma Constitución. Dos, después de lo que nos bajamos a Fujimori el año 2000 con la marcha de los 4 suyos, los videos, ¿no? Incluso ya se avanzó jurídicamente. Incluso hay una norma que dicta que debemos de trabajar y avanzar hacia una asamblea constituyente. Ese es otro camino. Hay otro camino también. Es el artículo 307 de la Constitución del 79, ¿no? Que nos permitiría regresar solamente en esa parte de la Asamblea Constituyente. ¿Es posible jurídicamente? Jurídicamente es absolutamente posible. Eso se llama la soberanía de un país. O sea, un país es soberano en sus decisiones. ¿De qué depende eso? Depende de la cabeza. O sea, del Ejecutivo, del presidente. Lo apoyaría, digamos, el Congreso y aceleramos, digamos, la convocatoria a una asamblea constituyente. O sea, hay varios caminos. Entonces, en esos varios caminos, ahora hay que pelear desde el Congreso. Porque hay gente que dice desde Lima, ¿no? Uy, ¿cómo vamos a regresar a la Constitución? No, un momentito. Si no entienden qué cosa es soberanía los constitucionalistas de alquiler en Lima, por eso me va a tocar debatir con ellos, porque tengo que enseñarles ahí así con manzanitas, porque ellos creen que los puneños o los peruanos no estamos preparados y piensan que lo que dicen ellos es como el catecismo y ya se acabó. No, primero hay que entender qué cosa significa soberanía. Soberanía es el poder del pueblo o el poder de un país. Y cuando tiene poder y es consciente un país de su soberanía, entonces toma decisiones. ¿Y cuáles son los caminos? Por eso he dicho varios caminos jurídicos por donde podemos apuntar a escribir y finalmente tener una nueva constitución. Pero ahora ya en el contenido de la constitución, por ejemplo, a veces se atreven a decir, ¿no? ¿Qué vas a cambiar? A ver, del artículo 1, ¿qué vas a cambiar? Entonces ahí empiezo yo a explicarles, si quieren, avancemos uno por uno y cada artículo, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1, ¿no? O sea, sería muy interesante compartir esto. Pero ese trabajo, ¿crees que se puede concretar en el tiempo breve posible? Porque teniendo en cuenta de que
los años han pasado y los años nos han demostrado de que gran sector de los congresistas, de los parlamentarios, han jugado a sus intereses y han dejado de lado, porque recordemos de que la población en un referendo dijo no al Congreso bicameral, Así es. ¿no? Pero lamentablemente se ha modificado, ahora lo tienen con un Congreso bicameral, de la cual formará también usted, ¿no? De ser elegido. Entonces, ¿cree que es posible? ¿Cuánto tiempo se puede tomar para cambiar la constitución política? Dos, porque lamentablemente pareciera ni la actual constitución beneficia a ellos hasta el momento, porque no están conformes, siguen insistiendo en modificación. Ahora, usted tiene buenas propuestas, buenas iniciativas, pero solo no puede hacer. ¿Con quiénes va a trabajar? Así es. La experiencia de Pepe Mujica, de Andrés Manuel López Obrador, de Nelson Mandela, ¿no? Nos enseña de que esto es un proceso. Uh-huh. Entonces, no se va a resolver, digamos, de la noche a la mañana, pero sí se puede empezar a articular de acuerdo a las experiencias que he mencionado. Y el tiempo que viene en el siguiente parlamento o el periodo del siguiente parlamento es tiempo suficiente para articular, por ejemplo, el país. O sea, ahorita todos vivimos por nuestro lado, hermano Elías. Uh-huh. Por ejemplo, los profesores, ¿no? Los hermanos profesores ahí están por su camino, es como un río, eso yo lo llamo un amaru, ¿no? Por otro lado, los hermanos de los camelios sudamericanos, los hermanos ronderos, pero no hay nadie quien articule. Yo quiero ser ese articulador, porque mientras no nos articulemos, no nos unamos en todo el país, la derecha que nos ha fragmentado, dividido en pedazos y ellos han creado todos sus satélites como partidos, van a seguir reinando. O sea, hay que tener esa primera comprensión como país. ¿Pero cree que usted pueda funcionar teniendo en cuenta de que lamentablemente los políticos no tienen un sentido común, por la cual ha generado una desconfianza total de parte de los electores porque ya no quieren votar por nadie? Es verdad, es verdad. O sea, hay una desconfianza total. Absoluta, ¿no? Absoluta. Por eso es que las buenas personas tenemos que meternos en la política. Porque si no nos metemos, siempre vamos a estar mirando como espectadores de lejos. Entonces, los gallos, el otro día creo que dije también aquí en la radio, en términos taurinos, como aquí tenemos ahí, ¿no es cierto?, nuestra cancha o nuestro toril, los toros hay que meternos ahí para ver cómo hacemos respetar a nuestro pueblo. Porque mientras no nos metamos, siempre vamos a estar de lejos. Yo, por ejemplo, seguramente podría seguir ayudando desde el plano jurídico, seguramente podría seguir opinando, ¿no?, levantando la voz, o participando de las marchas, o participando de las huelgas, pero no es suficiente, nos ha demostrado estos 3 últimos años, estar en la calle. Tenemos que disputar el poder que nos corresponde al pueblo. Entonces tenemos que elegir bien y los buenos hombres y las buenas mujeres tenemos que estar ahí en la arena, tenemos que estar en la cancha, porque si no, hermano, la derecha que nos ha metido en la cabeza, les han dicho por todos los medios, no, la política es buena, así que no te metas, pero bien que ellos sí están en el poder legislativo, han secuestrado el poder ejecutivo, han secuestrado el poder judicial, tienen control y dominio de todo. ¿Y dónde estamos nosotros? En ningún estamento del poder. Por eso es que tenemos que estar ahí. Ahora vamos al problema que usted ha planteado, ¿no? Nuestro país y desde las comunidades, centros poblados, distritos, provincias y regiones del país y a nivel global manifestando de que tenemos infinidad de problemas. Así es. ¿No? ¿Cómo solucionamos desde Cámara de Diputados estos problemas, siendo de que la Cámara de Diputados va a ser el primer filtro donde va a iniciar o se va a iniciar con las iniciativas de proyectos? Y que finalmente la Cámara de Senadores dará visto bueno qué proyecto se aprueba, qué proyecto no. Y usted sabe perfectamente de que la Cámara de Senadores va a estar integrado, pues, quizá por actuales congresistas y los excongresistas. Así es. ¿No? Creo que usted va a funcionar esa propuesta de solucionar la problemática de nuestro país si vamos a seguir en lo mismo.
A ver, esto va a ser una lucha titánica como David y Goliat. O sea, de la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Me invitaron a mí también a la Cámara de Senadores. ¿Ya? No acepté. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar no solamente desde abajo, sino desde la Cámara de Diputados. Hay la posibilidad de articular, de generar propuestas, lo que he señalado hace rato, de las organizaciones más grandes del país, y de tal manera pelear con el poder para desestructurarlo. Hace rato hablábamos de la primera columna que hablaba de las estructuras de país que tiene que empezar. Una de ellas nada más es ese tema, el punto de partida de la Constitución. Luego podemos en otro momento o seguramente seguiré compartiendo también en mi caminar cómo vamos a desmenuzar todo eso. Pero la segunda columna, el tema de los problemas que justo me está planteando, ¿no? Hay muchos problemas. Obviamente no se va a poder arreglar de la noche a la mañana o todos los problemas, pero hay problemas sobre más todo grandes. son problemas prioritarios, por decir, de primer orden, ¿no? La salud, la educación, servicios básicos. Así es. ¿No? A ver, ¿cómo ve usted un cambio? Porque en realidad propuestas hay propuestas, pero Así es. hemos tenido similar, ¿no? Usted está proponiendo en estos instantes hacia los ciudadanos, hacia los electores, pero lamentablemente también hemos tenido congresistas en campaña electoral han propuesto muchas cosas y hoy en día no lo demuestran. Así es. Yo creo que ha sido por falta no solamente de preparación, de argumentación, sino de una posición política sólida, de identidad también con nosotros, ¿no? Con nuestros pueblos quechua y maraburos aquí en nuestra región Puno. Creo que por eso no lo han ejecutado. La diferencia con nosotros es que yo ya hago toda mi vida, ¿no? He propuesto, he estado en muchos espacios donde he generado cambios. Entonces ahora, conociendo cómo funciona el Estado, ¿no? Desde la gestión pública, conociendo cómo es nuestra sociedad, conociendo la normatividad, conociendo cómo es toda esta radiografía del esqueleto, lo que llamamos el Estado de Derecho, entonces, en estos problemas fundamentales, en el tema de educación, por ejemplo, tenemos que empezar a pelear porque el presupuesto de educación, por ejemplo, el promedio en Latinoamérica es por encima del 5% del PBI a la inversión. Aquí no llegamos o ni siquiera sobrepasamos el 3.5%, ¿no es cierto? Entonces, una primera cuestión es pelear en educación por el presupuesto que debe de invertir el Estado peruano. ¿Cuánto por ciento propone usted? Yo propongo que de manera escalonada empecemos por el 4.5%. Lleguemos 5, luego lleguemos 5.5, por lo menos hasta 6. ¿Eso qué permitiría? Hoy día, por ejemplo, el tema de las infraestructuras educativas no es tan fatal, ¿no? O sea, uno va a cualquier ciudad o a cualquier provincia, una cuestión básica que no tienen, por ejemplo, los servicios básicos, o las infraestructuras no son suficientes, o ya son muy antiguas. Pero el maestro también. Yo me recuerdo todavía de mi profesor de primaria, tanto en Carabaya y tanto en Mañazo. El profesor, en esa época, mire, estamos hablando de los 80, a comparación de ahora, o sea, pareciera que tenían incluso mejor pago ahí que después de los 90. Porque yo creo que me recuerdo que el profesor andaba bien, como decimos, a la pilcha, ¿no? O sea, con su terno, bien respetado, ¿no? O sea, bien parado, ¿no? Pero ahora, nuestros profesores, si bien es cierto, en la época de Pedro Castillo ya se ha subido algo, pero no es suficiente, ¿no? Tenemos que dedicarnos a una y otra cosa. Peor todavía los otros profesionales, mira, le cuento. En las municipalidades, por ejemplo, los profesionales. Antes, para poner un ejemplo, se necesitaba 3 profesionales. Me recuerdo a fines de los 90, principios del 2000, ¿no? Y con 3 profesionales funcionaba la municipalidad. Pero después con SNIP se incrementó. Ahora ya con la modificación después del SNIP, ahora ya en una municipalidad necesitamos por ley, o sea, está obligado, tiene que contratar ahí la municipalidad unos 12 profesionales, pero el presupuesto es mínimo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí para pelear el presupuesto nacional,
del 100% del presupuesto nacional, el 26% del presupuesto, solamente el 26%, se distribuye entre casi 2.000 gobiernos subnacionales, o sea, gobiernos regionales, provinciales y municipalidades distritales. Y el 74% lo maneja Lima. Por eso es que ahí hay que pelear para que se descentralice el presupuesto, pero de acuerdo a cada realidad, también con una fiscalización del pueblo. Puede ser de las rondas, puede ser de las comunidades, puede ser de los tenientes, la sociedad civil organizada. Así podríamos tener, por ejemplo, un poco más de presupuesto para trabajar, ¿qué cosa? Expedientes técnicos o para ejecutar proyectos. Hoy día hay muchas municipalidades en el país que reciben, por ejemplo, 1.200.000. Y el 80% de ese presupuesto, con esas modificaciones que he dicho de personal, se van en gastos corrientes y ya no les queda nada para poder ejecutar obras. Y tienen que ir de rodillas al Lima. Pero doctor, hay que ser realistas. Usted ha sido gerente municipal en un distrito de la provincia de Lampa, de Ocubire y entre otras municipalidades. Conoce la realidad. Así es. Ahora es candidato a la Cámara de Diputados y ser legislador, ser ejecutivo es muy diferente. Así es. ¿No? Usted podrá proponer leyes, ¿no?, para que se apliquen, pero ¿cómo se aplica? O sea, vemos, usted ha indicado, ¿no?, una buena propuesta que podría ser 4.5 a 6% del presupuesto destinado al sector de educación. Buena iniciativa, que seguramente en el Parlamento se va a aprobar. Pero ¿cómo se ejecuta? O sea, es el detalle. Vemos de centros educativos infraestructuras a punto de colapsar. Algunas en proceso de construcción, pero paralizadas. Así y se concluyen en 5, 10, 20 años. Así es. O sea, son casos reales. ¿Creo que usted solamente con una ley se puede cambiar eso? No, hay que ver el bosque siempre, ¿no? Cuando hablamos de educación, por ejemplo. Y ahí el ejemplo que pones, el tema de las edificaciones que años están paralizados. Ahí, por ejemplo, tiene que ver con la ley de contrataciones. O sea, la ley de contrataciones, por ejemplo, ahorita ha abierto, ¿no?, a que ni siquiera solamente los peruanos que tienen su empresa participen, sino han abierto a tal punto de que el que tenga más respaldo financiero, ¿no?, gane. Y ahorita están entrando los chinos, full. Pero no tienen ni una carretilla y empiezan a subcontratar, se resuelve el contrato, están en arbitraje. Entonces, hay que modificar también esas normas de las contrataciones, porque no puede ser que una empresa se aproveche, o en todo caso los extranjeros que están ganando ahorita muchas obras. Lo de Puno, por ejemplo, es una, hablando de hospitales, por ejemplo, es una realidad, ¿no? No solamente en el tema de educación. Entonces, ahí tenemos que, los que conocemos, gracias que me hace recordar el tema de la gestión pública, conocemos cómo es que ahora lo han modificado amañadamente para el beneficio de otros, ¿no? O sea, en realidad son mafias las que se benefician de este tipo de leyes. Entonces eso hay que modificarlo. De tal manera que también las autoridades se prestan por esa situación. Exacto. Y el principal problema, y me gustaría, ¿no?, saber qué usted plantea, por ejemplo. O sea, todos esos aspectos, si bien que se aplican, que se rigen a través de una norma, a través de una ley, pero la corrupción pues no tiene fronteras, doctor. Así es. Y la base fundamental para que ocurra este tipo de situaciones es la corrupción. Así es. Entonces ahí tenemos que empezar a aplicar lo que ha ido funcionando o lo que se puede adecuar de acuerdo a la realidad de cada provincia, de cada distrito. Por ejemplo, en nuestras provincias del norte, aquí en nuestra región Puno, en la zona quechua, hay rondas campesinas. Entonces, una obra debería no solamente tener un financiamiento de parte del Estado, sino que con una buena ley de contrataciones, una buena empresa, si es que lo van a hacer por contrata, y además de eso una buena fiscalización. Y en esta fiscalización debería ser la participación directa de la sociedad civil organizada. Y ahora hay tecnología que nos puede ayudar. O sea, por ejemplo, una obra debería estar a la vista de todos el expediente técnico, en el Internet, ¿no? A la vista de todos debería estar ejecutándose y ahí, para eso, por ejemplo, hay ingenieros residentes.
hay ingenieros supervisores. Entonces, por ejemplo, el ingeniero residente todos los días lleva, ¿qué cosa? El cuaderno de obra. Entonces, eso debería estar bajo la visibilidad de todos, ¿no? Entonces, de tal manera que todos estamos vigilando que un proyecto o una obra se esté ejecutando de acuerdo a su cronograma, por ejemplo. O el caso de las adquisiciones, ¿no? Porque ahí hay corrupción, ¿no es cierto? En el tema de las adquisiciones de los insumos, ¿no? Entonces, eso también debería estar a la vista. Entonces, hay tecnología ahora que tanto que hablamos, por ejemplo, de las redes sociales, con todo eso podríamos estar mirando todos y podría transparentarse de esa manera, pero para eso hay que implementar normas. Ahorita no hay una obligatoriedad de eso. ¿Quién conoce? Les apuesto que ahorita que alguien ha escuchado, por ejemplo, eso de cuaderno de obras, estarán diciendo, ¿hay un cuaderno de obras? Por supuesto, hay un cuaderno de obras donde todos los días sagrado, desde que se inicia hasta que se termina el día, se registra, ¿no? Cómo ha caminado el día de hoy una determinada obra. Pero nadie sabe. Pero si supiéramos, le podríamos dar seguimiento a esa obra. Entonces, por eso digo, además de la descentralización, más el presupuesto, mejores autoridades que hay que elegir, un buen proyecto, no planchazo, porque hay que hacer proyectos, porque muchas veces son planchazos, por eso después tienen dificultades para ejecutar. Hay que implementar la fiscalización de la sociedad civil organizada. Interesante. Ahora, vayamos para redondeando este tema, ¿no? Que la población tiene que tener claro. Usted ha indicado de que la educación es la base fundamental, por tanto, se requiere un buen presupuesto que se destine desde el gobierno nacional. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿De dónde usted piensa sacar estos recursos? O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir este presupuesto, por decir, ¿no? Educación, usted ha planteado 4.5 a 6%, o hasta llegar a 6% del PBI. A salud, ¿cuánto destinaría? Servicios básicos, ¿cuánto destinaría? ¿Y de dónde va a salir el presupuesto? Por eso era importante tocar el tema estructural. ¿Ya? Vamos a poner ejemplos. Primero, empecemos justo de lo que estuvimos hablando del tema de la corrupción, que eso se puede ir trabajando también como vamos disminuyendo, ¿no? No solamente con sanciones duras, sino sobre todo con fiscalización, ver uso de la tecnología, y así nos ahorramos, por ejemplo, en el Perú, más de 20.000 millones que se va en la corrupción, imagínate. Ya, eso es una primera cuestión. Pero ¿cómo financiamos? ¿O cómo obtenemos más dinero para el Perú, para el fisco? Teniendo en cuenta de que tenemos deuda. Hay una deuda externa, hay una deuda externa, pero también tenemos reservas internacionales, ¿no? Pero, o sea, todos pensamos, aquí está la deuda y acá está la reserva internacional, eso está bacán. Incluso los de la derecha dicen ahora, por ejemplo, los de Porqui, no, gracias a este modelo tenemos reservas internacionales, gracias a este modelo tenemos tanto. Son unos farsantes mentirosos. Lo digo por esta razón. Vamos a poner números. ¿Ya? Hoy día, con esta Constitución y con todas las leyes, una determinada empresa minera en el Perú, ¿no?, extrae minerales, ¿no? Nadie controla en boca de socavón o a pie de tajo cuánto está sacando de oro, de petróleo, perdón, de cobre o cualquier mineral. Nadie sabe. Minerales en general, ¿no? Así es. Solo dice mineral. Y se lo lleva a los puertos en el Perú y se lo despacha. No lo vende en el puerto. Satel Perú. ¿Dónde lo vende? Digamos en Europa. ¿Y dónde paga el impuesto de esa venta? En Europa. Debería de ser el Estado, por eso el tema estructural de la Constitución, debería de ser en boca de socavón. O en Canadá hacen eso, en Australia hacen eso. Yeah. En boca de socavón o a pie de tajo, saber cuánto se está extrayendo. Y además, si quieren vender en bruto, debería venderse en el Perú, cosa que todos esos impuestos se quedan en el Perú. Pero no solamente eso, sino este mineral no debemos venderlo como ocurre ahora en piedra, en roca, en polvo, sino este mineral en el Perú debería de transformarse, industrializarse, darle valor agregado. Lo que hacen los chilenos, por ejemplo, ya nos superan en eso. Extraen su cobre con Codelco, que dicho sea de paso, es una empresa estatal al 90%, 10% que tienen de capitales extranjeros. ¿Qué hacen? Extraen el cobre, y perdóname hermano, y lo transforman en planchas de cobre. Eso le da, pero ya pues placas de cobre, ¿no?, un altísimo ya valor agregado.
Entonces, ya no lo están vendiendo en roca, no se sabe dónde se quedan esos impuestos, en qué país lo venden. Entonces, todo eso más bien tiene que quedarse aquí, transformar. Y hoy día lo que me dicen, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos reservas internacionales por más de 100.000 millones, casi 200.000 millones. Nuestras reservas deberían de ser 800.000 millones, 1.000 millones. Me dicen el presupuesto de este año es 280.000 millones el presupuesto nacional. No, pues con todo este ejemplo que estoy poniendo, debería ser nuestro presupuesto nacional siquiera pues por encima de los 1.500 millones, ¿no? O 1.5 billones, ¿no? Entonces, así alcanzaría plata para volvernos un país moderno. Mira lo que ha hecho Singapur con lo poco que tienen, o lo que han hecho los rusos con su materia prima. Me parece que su propuesta de ustedes es muy conformista y pesimista en realidad, ¿no? O sea, estamos en un país que es rico en recursos, ¿no? No solamente nuestro material, nuestra materia prima debe exportarse tal como está, ¿no? No solamente darle un valor agregado, sino debe salir como un producto. A eso me refiero. Como lo hace China. A eso me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy poniendo solo lo elemental, ¿no? Lo que ya hacen aquí en Latinoamérica. O en todo caso, un país vecino como el de Chile. El cobre, lo que estamos poniendo el ejemplo, ¿no es cierto? Una placa. Que eso ya, a ellos, por ejemplo, con Codelco, ¿no? Y ahora no solamente ahí está el cobre, sino también el litio, ¿no? Para ellos representa entre el 5 al 10% de su PBI. Solamente eso. Y con eso financian su educación y su salud de sus infantes. Aquí en el Perú, alguna vez ya se habló incluso de que deberíamos fabricar nuestros propios carros. ¿Saben quién está fabricando ahorita, en este último año, sus propios carros aquí en Latinoamérica? México, su propia marca. Aquí en el Perú tenemos cobre, tenemos plata, tenemos hierro, o sea, todos los minerales. Podrían, por ejemplo, sin ser, digamos, hablar del total de este producto. ¿Por qué no fabricamos de este celular por lo menos una de las piezas con ese cobre? Y vendemos a todo el mercado mundial. ¿Por qué no de este celular que necesita algo de estaño, ¿no? Porque nosotros somos los primeros productores de estaño, vendemos también, pero ya transformado, pero en partes. Lo que hacen las fábricas, por ejemplo, en Europa, no lo fabrican todos. Los alemanes, por ejemplo, no lo fabrican todo su carro, ¿no? Ya ahí en Alemania, o todas las piezas, ¿no? Sí, la estructura, la parte fundamental, todo eso lo fabrican ahí, pero otras piezas lo fabrican en otro país, en la China y etcétera. Aquí en el Perú deberíamos fabricar también esas piezas para todo tipo de tecnologías, porque lo que hacemos ahora es que se llevan nuestros minerales y nos retornan en esto o en electrodomésticos. ¿Por qué no fabricamos nosotros? Por supuesto, a eso me refiero cuando hablo de industrialización de nuestra materia prima. Bien, correcto. Vayamos a una situación real. Creo que usted también comparte la ideología de Evo Morales, ¿no? Que ha estado varios años de gobierno y durante su gobierno se han instalado algunas empresas del exterior para Satel Perú. Ensamblar, ¿no? Carros, autos, entre otros, ¿no? Y usted, uno de los recursos que también sabe perfectamente es litio. Así es. ¿No? Bolivia. Pero ha fracasado esta iniciativa. Ahora, en Bolivia, la empresa privada, pues lamentablemente aporta bien, ¿no? Estamos hablando cerca del 80% con la que se queda el país y 30 o 20% la empresa privada, ¿no? Lo cual ocurre lo contrario en nuestro país, ¿no? Que podría también generar, o sea, ingresos que bien podría servir con fines de mejorar la calidad de vida de la población. Pero, o sea, ¿por qué cree que usted ha fracasado esta propuesta en Bolivia? Hasta el momento no vemos en realidad que se visibilizan, ¿no? Estas iniciativas. Sí, miren. Sí. Miren, veamos. Voy a poner el ejemplo no solamente de Bolivia, voy a poner el ejemplo de Vietnam y voy a poner el ejemplo de China. ¿Ya? ¿Ya? En una línea de tiempo,
cuando estuvo Evo, mira, fíjate, o sea, ¿quiénes son los que dictan o los que hablan de la economía mundial? Es el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Es el Banco Mundial. En la época de Evo, los dos organismos mundiales que tienen que ver con la economía son los que sacaron informes y admiraron e incluso dijeron, ojalá podrían replicar ese modelo de Evo, de su economía. Yeah. ¿No? ¿Y por qué? Porque ese país en su periodo había subido sus reservas internacionales de cero que tenían, creo que a 14.000 millones, por ejemplo, de cero, sus reservas. Ahora, las negociaciones que hicieron, esto que llaman en el Perú estatizar, mentira, claro, lo llamó nacionalizar, que es un término muy interesante. En Bolivia al 15% negociaron, o sea, antes tenían los capitales extranjeros el 100%, pero luego negociaron, ¿no?, lo que llamaron esa nacionalización, y el Estado se quedó con el 85%. Y empezó a funcionar muy bien. Veamos, o sea, eso por eso no hay que dejarnos engañar por la narrativa. ¿Dónde empezó a caer el tema de la economía de Bolivia? Cuando lo derrocaron a Evo. Recordemos a Añez. Añez entró, ¿no?, con Biblia en mano y empezó a despilfarrar todas sus reservas internacionales. Por eso es que no tienen dólares. Empezó a trabajar el tema de la privatización, ¿no? O sea, si hubiera continuado Evo, Vietnam, por eso ponía un ejemplo, lo que tuvieron, la ventaja de Vietnam o de China o de Rusia, si queremos poner otro ejemplo, es que se han organizado como país sólidamente, desde las bases sociales hasta lo político. Entonces, en un largo tiempo han ido subiendo y sus economías son fuertes. Si no lo hubieran derrocado a Evo, la derecha, con ese golpe de Estado, ¿no?, Añez, y ahora último, por ejemplo, ¿no?, ni siquiera lo dejaron participar en elecciones, ¿no? Entonces, es que el Evo tema también se convirtió en un gobernante dictatorial. Eso lo sabemos. Veamos. Cada país se puede organizar de la forma que sea. Por ejemplo, China. ¿China podemos decir que es dictatorial? O sea, nos ponen el ejemplo de Venezuela también, ¿no? ¿Es dictatorial? No, yo digo más bien que cada país se organiza y tiene éxito seguramente como los ejemplos que estoy poniendo, ¿no? A Vietnam, por ejemplo, seguramente se podría decir, oye, a ver, ¿cómo es? ¿Es dictatorial? ¿Es democrático? No, cada país debe escoger construir su modelo. En el caso nuestro, en el Perú, debemos construir nuestra propia estructura constitucional, nuestro propio modelo. Como somos un país plurinacional, no se debe cometer errores que en Latinoamérica se ha cometido. Por ejemplo, Pepe Mujica es uno de los que aprendió eso y se fue, ¿no es cierto?, diciendo, mira, cumplí mi rol como presidente, ya no voy más. Y el otro épico fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Terminó su sexenio, sus 6 años, y me voy. Y entró Sheinbaum, que continúa. O sea, ese tipo de cosas son ejemplos en las cuales debemos de construir el futuro del país. Sino que ahora que pusimos sobre la mesa el tema de Evo, yo pongo en una línea de tiempo qué es lo que pasó. La pregunta es cómo construimos, ¿no? Me parece que usted está hablando como candidato presidencial, ¿no? Como candidato a Cámara de Diputados. Hay que distinguir bastante, ¿no? Porque es otra cosa legislar y es otra cosa, vuelvo a recargar, ser parte del Ejecutivo, ¿no? El tiempo nos está ganando, pero me gustaría saber concretamente, ¿no?, desde la legislación, desde la Constitución, el ley de leyes y el Congreso bicameral es el que va a generar leyes, ¿no? Incentives. ¿Tú crees que usted podemos salir de este descalabro a la que han llevado los gobernantes, los últimos gobernantes? ¿Podemos sobresalir? Sin la menor duda. Han salido los países como Uruguay, a la cabeza con Pepe Mujica. Brasil se ha fortalecido con Lula, a tal punto de que tienen incluso sus centrales nucleares. México, su Tren Maya construyeron con más del 70% de tecnología mexicana, solo el 30% importado. O sea, cuando los países tomamos decisiones, sí
podemos hacerlo. Es que nos han metido en nuestra cabeza, en nuestro sentimiento, que ya en el Perú ya no se puede hacer nada. Los políticos, ya todo político es terrible. No. Empecemos a pensar en Pepe Mujica, en AMLO, que están más cerca, o los más antiguos como Nelson Mandela, por ejemplo, en Sudáfrica. Hoy día exporta a Sudáfrica su propia marca de carros también. Entonces, el Perú que tenemos ingentes riquezas, materia prima, sí lo podemos hacer. Ahora, desde el legislativo, ¿podemos impulsar eso? Pero por supuesto, por eso estamos hablando de la estructura de la Constitución que tenemos que lograr y para eso llegar a un proceso constituyente, una asamblea constituyente. Ahora, los problemas fundamentales en el tema de la economía que ahorita necesita nuestra gente, por ejemplo, en el sector agropecuario, las leyes las podemos impulsar, por supuesto, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el desarrollo agropecuario en el país, ¿es política pública? ¿O es política de Estado? No, sobrevivimos como podemos los productores agropecuarios. Entonces, desde el legislativo se puede impulsar leyes, normas para que sea política de Estado el sector agropecuario. En Europa, por ejemplo, el sector agropecuario es subvencionado incluso por el Estado. En cambio, aquí en el Perú, más bien, el campo, el productor nos subvenciona a los ciudadanos que vivimos en las ciudades. O sea, es el mundo al revés. Pero si desde el Estado procuramos o se trabaja normas que desaten las trabas que hay, por ejemplo, cuellos de botella en materia de inversión para el sector agropecuario, que yo veo, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? El tema del agua en el Perú como Estado no es política de Estado. No hay inversión. O sea, claro, hay pequeñas cosas que se hacen, ¿no? Y yo lo he visto eso porque estuve en la gestión pública. He discutido con ministros, he discutido con viceministros en muchos años. Y entonces siempre llegamos a la conclusión con ellos también, es que lamentablemente no es política de Estado y lamentablemente en el sector, por ejemplo, agricultura, hay 2% no más del PBI que se invierte en el sector agropecuario. Entonces, desde el Congreso, desde el legislativo, se puede trabajar, se puede impulsar, se puede levantar la voz para que sea política de Estado y con importante inversión. Para finalizar, doctor, a ver, en concreto, ¿cómo desterramos la corrupción? Brevemente, por favor, porque nos gana el tiempo. Leyes duras. Por ejemplo, hasta ahora no se hace real en materia de corrupción la muerte civil. Tiene que implementarse la muerte civil. Es decir, sentenciados o funcionarios sentenciados por corrupción nunca más en el aparato estatal. De tal manera que no tengan acceso a nada más. Pero eso hay que llevarlo también al plano privado, porque recordemos, forman empresas y estas empresas son los que corrompen también a los funcionarios. Entonces debemos de tener no solamente una base de datos de las empresas, sino de las personas que son parte de empresas y que son los que han metido o han estado metidos en la corrupción. También ahí no se debe permitir. Pero claro, se habla de otro tipo de normas y eso lo tendremos que discutir en una asamblea constituyente. Por ejemplo, en China, ¿qué hacen con sus... por ejemplo, hace poco nomás, a un ministro, ¿no? Que se había corrompido y ha desfalcado millones y millones del Estado. ¿Qué lo han hecho? Pena de muerte. Pero eso yo no lo digo, sino tiene que discutirlo el Perú. Sino las cuestiones alcanzables son, por ejemplo, la muerte civil, que debería de ejecutarse, sistematizarse, hacer una base de datos, cruzar información y así podemos impedir el tema de la corrupción en un primer momento. Pero tiene que ver también, hermano, con el tema de educación. Bien, le dejamos que en 30 segundos pueda manifestar por qué deben confiar en César Quispe Calcín. Bueno, no soy una persona que aparece en época de elecciones, por esa razón toda mi vida la he dedicado al servicio de nuestra gente, de nuestras comunidades, de la sociedad, de las rondas. Ahora último, en las masacres del 9 de enero, ayudo 3 años ya de manera de honor, no cobro ni un sol a nuestras hermanas viudas, a los huérfanos, y hace poco también a unos huerfanitos que no querían que se haga colectas para hacer su casa. Toda mi vida está marcado de eso, de hechos, no soy de palabras, de estar prometiendo, no. Y me meto aquí también para ir a discutir, debatir y guerrear en Lima porque nos hemos preparado para eso. No que sea necesario que Quispe Calcín. Amapune con Caiquicho, por favor, que hay 12 de abril, punchaita, aunque hay símbolo que es en Cooperación Popular, Pucawan, Comerwan, Kelluan, Azulwan, que Google en esta buscador en internet, hay una cascaña, pero quinsata que el caruis. Yo le escano paisano en chista, richan na presidente. Entonces, Chaireiko,
manan noqaqa yanqarrimayllachu, sino ruwasqa kashan y haqay Limapita noqanchis kalita rimarinanchis. No cabeza sí que paitan ya cara que una taca, ancha y manrisa, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermano Elías, a todo el equipo de Radio Satel. Qué importante, de verdad, tus preguntas que me permiten desarrollar y seguramente en el futuro tendremos también otras oportunidades. Ojalá desde Lima también, o si el pueblo me da la oportunidad, quiero estar acá para compartir y articular, que he dicho, no para estar sentado. Para la próxima esperamos con el doctor Johnny. Creo que nos está viendo la entrevista y lo invitamos públicamente para que esté en este set de nuestro medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno. Tupanenchis Cama. 8:13 la hora en el país. Llegamos a la parte final. El día de hoy se desarrolla una importante actividad en el marco del Pujllay Lampeño 2026, el concurso de pandilla puneña en el Coliseo cubierto a partir de las 2 de la tarde. Lo esperamos. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días.